Hola, Ni. ¿Qué haces, Herles? ¿Cómo andas? Dani, ¿todo bien? ¿Todo bien? Sí, Dani, todo bien. Así que anduvieron por Uriber Larrea. ¿Eh? ¿Anduviste por Uriber Larrea? Sí, saludos por ahí. Voy a ir a la rueda. ¿Cómo está la familia? ¿Bien? ¿Todos bien? Y acá estamos. Dani, un lugar re lindo. Sí, hermoso. Para ir a vivir está buenísimo. ¿Eh? Está bueno para ir a vivir. Sí, una paz, No hay una tranquilidad. dentista, no tenés nafta, pero es una Nada. belleza. Son 4 cuadras de ancho por 10 de largo, por 10 cuadras. Sí, ni hablar, ni hablar. Ay, Dios. Yo pasé un fin de semana lindísimo, con bronquitis. ¿Ahora? Ujú. No. El jueves me empecé a sentir mal. Pasé 2 días en cama. Pero bueno, de la vida, cosas de la vida. Ah, por eso yo no te vi. No, yo ayer ya había avisado, le había avisado a Justo. Vino Fabi, estuvo acá. Bueno, me hisoparon el sábado, el viernes, o el sábado, y me medicaron ahí nomás, y bueno, como dio negativo, me medicaron y No. veremos más adelante. Justo tampoco fue ayer. No, Justo estuvo toda la semana con COVID Sí, y ahora está. el sábado fue su último día y bueno, ya no. Y ahora está, eh, creo que Eva está con COVID. Pasándola bien, pero bueno, viste, Uh, cosas de la vida. Vamos a hacer poco. ¿Tenés la Biblia a mano? sí. Bien. ¿Qué versión tenés? ¿Reina Valera? Sí, letra grande. Bien. ¿Qué querés? No, está bien, está bien, está bien. Porque por ahí algunas cosas vamos a leer directamente. Perfecto. No, si no, del teléfono es lo mismo, pero No, me gusta más la de papel. no, a mí también. Acá está. Yo soy medio viejo en eso. No, tengo escritos, tengo cosas. ¿No? Hola Estela, ¿cómo estás? Débora tiene problemas con el audio, me parece. ¿Quién es? ¿Debbie Gallardo? Sí. Y justo capaz que entra, ¿no? ¿Cómo? Justo, capaz que entra, justo. Sí, capaz que sí. Bueno, mientras siguen conectándose, vamos a hacer una oración. ¿Te Dale, parece? ¿Tenés ganas? dale. Dale. Señor, te damos gracias por esta noche. Te agradecemos por ser tus hijos, por bendecirnos y cuidarnos cada día. Te pedimos que limpies nuestro corazón, nuestras faltas, nuestros pecados. Te pedimos que nos des entendimiento y sabiduría para escuchar tu palabra. Gracias por lo que vas a enseñar a través de Dani. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Bueno, vamos a empezar a compartir pantalla. ¿Qué pasó? ¿Mm? ¿Se ve bien así? ¿Qué pasó? Hola Débora, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien, todo bien. Me alegro. Me alegro. ¿Tenés Voy a Biblia? apagar la cámara porque sí, Ah, pero voy a apagar bueno, la cámara porque estoy haciendo la comidita rápido y así les dejo y me no hay siento. problema, no hay problema. Bueno, Bueno, gracias. hoy lo que vamos a hacer en esta materia que estamos haciendo, que es introducción, mejor dicho, evangelios sinópticos, habíamos dicho que
habíamos dicho que las características principales del Evangelio de Mateo es que Mateo presenta al Señor como un rey, Marcos presenta al Señor como Mateo lo presenta como el rey, Marcos lo presenta como el Salvador y más que nada como el siervo, ¿sí? Y Lucas lo presenta como el hombre. Y para cerrar, aunque nos vamos afuera de los temas de hoy, Juan lo presenta como Dios. Entonces uno dice, ¿por qué tenemos 4 evangelios? Porque la conjugación de esos 4 evangelios nos da una idea acabada de nuestro Señor Jesús. A través de esos 4 evangelios podemos tener una idea más acabada de cuál es la obra del Señor Jesús. Aunque en uno de los escritos, Lucas decía que si quisiéramos escribir todas las cosas que hizo Jesús en 3 años, no alcanzarían 1 millón de libros. ¿Sí? Nosotros vemos apenas una pequeña parte. Estos evangelios sinópticos son iguales, son del mismo contenido. Tienen una idea, tienen una narración que es muy parecida una con la otra. El Evangelio de Mateo fue escrito, como habíamos visto la vez pasada, fue escrito por Mateo. Mateo era un recaudador de impuestos, ¿sí? El Evangelio de Marcos fue escrito por Juan Marcos. Juan Marcos era el hijo amado de Pedro. Recordemos que acompañó a Pablo en los viajes, en el primer viaje misionero. No se sabe qué fue lo que le pasó, pero pegó la vuelta y se volvió a su casa. Pablo, con su temperamento bastante fuerte, dijo: a este no lo quiero más, y entonces se pegó a Pedro. Algunos consideran que Marcos el Evangelio de Marcos se tendría que llamar el Evangelio de Pedro, porque lo que Marcos nos muestra son todo lo que Pedro, lo que vivió al lado de Pedro, ¿sí? Al lado del ministerio de Pedro. Lucas, en cambio, no vivió estos tiempos, ¿sí? Se basó en una investigación casi histórica. Entonces, vamos a utilizar más el Evangelio de Lucas que los otros, ¿sí? En cuanto al bosquejo, todo libro, cuando uno lo va a estudiar, tiene un bosquejo. Y ese bosquejo, los teólogos que lo han estudiado, lo dividen en partes para que uno los entienda mejor. Vamos a usar el bosquejo que se hizo para el Evangelio de Lucas. Vamos a ir viendo en esta sesión, en esta clase y en las próximas, cada uno de esos puntos. Vamos a recordar el bosquejo del Evangelio de Lucas. Decía que el punto 1 era el prólogo, que va en los primeros 4 versículos del capítulo 1. El segundo punto es el del nacimiento y la niñez de Juan el Bautista y de Jesús. Luego vamos a estudiar en la próxima. Estas 2 cosas son las que vamos a tocar hoy. El ministerio de Juan el Bautista, el bautismo y la tentación del Señor, que son los próximos, seguramente vendrán en la próxima clase. El punto 5 es el ministerio público en Galilea. El punto 6 es el camino a Jerusalén. Y el último punto es la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Entonces, vamos a empezar. Prólogo. Cuando hablamos del prólogo, ¿sí?, es como quien dice la introducción, la primera imagen que cada uno tiene de ese libro. Y Dani, sí. Dani, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Es como ruido alto, no sé qué, no se puede escuchar bien. Vamos a hacer una cosa.
Yo silencio a todos y cualquier cosa que alguien quiera, me avisa. ¿Estamos? ¿Les parece? ¿Mm? Bueno, para que vamos a volver para atrás. Ese prólogo, a ver, vamos a hacer una aclaración. Nos vamos a basar más en el libro de Lucas, pero vamos a ir viendo qué dicen Mateo y Marcos de cada uno de estos puntos. Prólogo. En esa organización del libro, en ese bosquejo del libro de Lucas, el primer punto es el prólogo y va desde en el capítulo 1, versículo 1 al 4. Pero ese prólogo sería como una introducción. ¿Y cómo hacen los otros evangelios la introducción? Mateo directamente arranca abruptamente, ¿sí? Narrando cuál es la genealogía del Señor. Entonces uno que lee el libro de Mateos ve que hay un montón de nombres que a partir de David se llega al final, ¿sí? De tal manera de demostrar con esos nombres que Jesús, al ser el rey, tiene un linaje que desciende del rey David. Mateo 1.1 dice, tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Sí? Y en el versículo 16 dice, y Jacobo, padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Fíjense algo para recalcar. Acá no dice Jacob, padre de José, padre de Jesucristo o de Jesús, sino que dice padre, y Jacob, padre de José, que fue esposo de María. ¿Sí? Mateo, en esa introducción, se hace mucho hincapié en que José no era el padre de Jesús, sino que era Dios. En cambio, Marcos directamente arranca su relato en el Evangelio con el ministerio de Juan el Bautista. Si leemos del 1 al 4 de Marcos, dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto, predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. O sea, Marcos ni siquiera se fija como Jesús concebido ni cómo nació. Arranca desde el ministerio de Juan el Bautista, ¿sí? La primicia o el primogénito, no el primogénito, sino la persona que iba a preceder a Cristo. ¿Por qué era importante que tuviera que precederse? O que alguien tuviera que estar antes. Bueno, alguien tenía que preparar el camino. Recordemos que en los 400 años antes se había perdido mucho esa cuestión de religiosidad. El pueblo no se acercaba a Dios, el pueblo se había alejado de Dios. Entonces ese alguien tenía que venir y decir, arrepiéntanse de sus pecados. Y bautizaba en el perdón de los pecados, ¿sí? No bautizaba en el Espíritu Santo, bautizaba en el perdón de los pecados. ¿Quién bautiza en el Espíritu Santo? Jesús. Continuamos, a ver. Dice, ahora vamos a la diferencia, ¿sí? ¿Qué es lo que hacía Lucas? Y acá está por eso está la causa por la cual nos tomamos más de Lucas. Lucas no hace un prólogo sencillo, sino que ya del vamos nombra a una persona a la que dirige su trabajo, ¿sí? Y esto demuestra que él hizo una importante, quizás por su condición de cultura, por el uso pulido de su idioma, por un montón de causas, porque era médico, ¿sí? Porque era una persona con una formación distinta a la de los otros evangelistas, él le dedica el libro en la introducción a una persona que se llama Teófilo. ¿Sí? ¿Lo queréis leer, Joel? Del 1 al 4 de Lucas.
Está ahí en la pantalla, si querés leerlo de la pantalla, si no querés leerlo de la Biblia, dale. No se escucha, Joel. Ahora sí. ¿Me escuchás? Sí, ahora Bueno, sí. dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que en nosotros han sido ciertísimas, tal como nos enseñaron los de que el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Gracias. Nosotros cada vez que leemos un pasaje de la Biblia tenemos que hacer lo que se llama exégesis. ¿Qué quiere decir exégesis? Es buscarle el pelo al huevo, traducido de una forma muy grosera. Es extraer las partes para tratar de alimentarnos de esas partes. La dedicatoria, el libro de Lucas comienza con una frase que dice en La Reina Valera en 1960, dedicatoria a Teófilo. ¿Sí? Y ténganlo muy en cuenta, porque ahora vamos a ir desmenuzando esto. Lucas era un hombre culto, con un idioma muy pulido, recordemos que él era griego. ¿Sí? Este prólogo nos hace acordar, según muchos teólogos, a lo que hacían o cómo empezaban sus libros ciertas personas muy importantes, como Hipócrates, Galeno, que habían escrito todas obras médicas, y él había leído esas obras médicas. Estaba muy bien cultivado en ese tema. Al principio, en el versículo 1 dice, ya muchos han tratado de poner en orden la historia. El término para han tratado, el término en griego es epechiesen, me salió medio alemán, que quiere decir, traducido, han tratado, han tomado a su cargo, han emprendido o han tomado en mano un determinado trabajo. ¿Sí? El uso de este término en las obras, y también este término aparece en otros libros, pero no en el Nuevo Testamento en ninguna parte. ¿Sí? El uso de este término en obras literarias denota que hay un intento de realizar algo importante, ¿sí? Y de contar la historia o con pormenores de algún personaje importante. En este caso, el personaje es Jesús. Este prólogo manifiesta 3 puntos importantes que vamos a ver. La fuente del autor. ¿De dónde sacó la información? ¿Cuál es el propósito que él tiene al hacer el libro? ¿Y cuál es el destinatario del autor? Bueno, vamos a ver cada una de esas. Primero vamos a hablar de las fuentes. Lucas, indudablemente, tenía un montón de fuentes. Por más que hacía 15 años que había muerto, había sido crucificado Jesús y había resucitado, él se basó en ciertas cosas que tuvo a mano y hizo una investigación muy pormenorizada. Algunas de las cosas que consultó fue algunos escritos importantes. ¿Por qué? Porque había ciertos cristianos piadosos que eran autores de registros que caracterizaban al Señor Jesús. Y estos escritos respondían a lo que estas personas habían visto con sus propios ojos. ¿Sí? A muchos de esos fueron ministros de la palabra. Podemos pensar en por ejemplo, ¿se acuerdan quién fue el que fue a preguntarle a Jesús cómo tenía que hacer? Y Jesús le dijo, tenés que morir de nuevo, ese judío que luego puso su tumba para que reposen los restos de Jesús. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba?
Nicodemo. Nicodemo. Quizás Nicodemo puede ser que se haya convertido y haya escrito alguna de esas cosas. No sabemos quiénes fueron, ¿sí? Pero Lucas se basó en ello y los tomó como ciertísimas, ¿sí? Como hechos ciertísimos. Y fíjense que en el versículo 1 dice al final, poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, ¿sí? El otro punto es la tradición oral. O sea, en esos tiempos no existía un ordenador, no existían bibliotecas ni nada. Entonces se pasaban muchas cosas de palabra, de boca en boca. Versículo 2 dice, tal como nos lo enseñaron, ¿sí? Indica que Lucas no fue testigo ocular, pero estuvo con mucha gente que sí lo había enseñado, ¿sí? Y esa transmisión era fiable, no tenía historias fantasiosas, ¿sí? Eran fácilmente comprobables porque todos contaban la misma cosa, nadie le agregaba nada, ¿sí? Y esos maestros de la palabra que habían sido privilegiados, que estaban ahí y con los que él podía hablar, bueno, aumentaron mucho más los datos que Lucas tuvo para saber que el relato él estaba creando era veraz y que todo lo que había escuchado era cierto. Y por otro lado hizo su propia investigación. Investigar viene de una palabra griega que es erevna, y esa investigación fue una manera de ir tratando de hacer históricamente un compendio de lo que había pasado. Esa investigación significa que buscó testigos oculares, buscó las enseñanzas de la iglesia, usó el mismo método de investigación que usaban, por ejemplo, Galeno, que Galeno fue el primero que dijo que había que investigar los síntomas para llegar a un diagnóstico de una enfermedad. Bueno, él investigó todos los pasos como si fueran síntomas. También tuvo relatos íntimos y pensemos que él tuvo la posibilidad de poder entrevistar a María, ¿sí? Y a Elizabeth. Elizabeth, ¿quién era? Elizabeth fue la madre de Juan el Bautista. Y esas dos personas deben haber sido, seguramente fueron entrevistadas por Lucas. Y les han pasado de primera mano los hechos como ocurrieron. Y también hubo una investigación extremadamente laboriosa que después se ve reflejado en el libro de los Hechos. ¿Sí? El libro de los Hechos fue escrito por una pequeña perla. En el libro de los Hechos no dice excelentísimo Teófilo, que probablemente Teófilo para ese tiempo ya se había convertido al cristianismo. ¿Sí? Ahora vamos a ver quién es Teófilo, quién era Teófilo. Por lo tanto, la propia investigación fue una mezcla de cosas que escuchó, de preguntas y entrevistas que hizo y de libros que él encontró y escritos que encontró. ¿Sí? ¿Cuál era el propósito? El propósito de Lucas en general era explicar bien ordenadamente cómo fue la historia. Entonces se podría decir que Lucas es como si fuera un historiador, por eso lo presenta como hombre a Jesús, ¿sí? Siguió el estilo de los historiadores helénicos, ¿sí? O griegos, y tuvo la sincera intención de brindar un relato de mucha calidad, como si fuera el mejor historiador que podía tomar este tema. ¿Cuál es el destinatario del autor? Este evangelio, como también la segunda parte, el libro de los Hechos, está destinado a Teófilo. Los libros en la antigüedad eran muy caros. Se piensa, o hay algunos que coinciden en pensar que como los libros eran caros, ¿sí? Y eran difíciles de adquirir por el pueblo, ¿sí? Se escribían hacia una persona porque era como que era una sola edición. Por eso
se lo dedica a alguien. Es como si fuera un libro de historia, propiamente, ¿sí? Y dedicado. Es única edición. ¿Quién era Teófilo? Bueno, él lo llama excelentísimo. Esto hace suponer que puede haber sido un alto funcionario del Imperio Romano. Pero no le emplea, como decíamos hace un ratito, no emplea esa misma palabra en el libro de los Hechos, que es posterior probablemente porque ya se había convertido. Y acá hay una pregunta bien marcada en rojo que dice, ¿sabría Lucas los alcances que habrían de tener sus escritos? Realmente no sabemos si él estaba al tanto de lo que iba a pasar a lo largo de estos 2000 y pico de años. Es posible pensar que al escribir sus relatos, él pensara que los mismos podrían ser útiles no solamente a Teófilo, sino a algunos otros creyentes, pero difícil es suponer que tuviera alguna idea acerca de la tremenda trascendencia que tuvo en el tiempo. Teófilo, vamos a hablar un poco más de Teófilo. Hay varias posibilidades, ¿sí? Ninguna es cierta. El nombre Teófilo significa amigo de Dios, ¿sí? Esto es tomado del griego, que ahí está escrito de una manera que no se me va a ocurrir leerlo porque no podría. Y hay otra traducción, sería amado por Dios. O sea que Teófilo puede ser que quiera decir amigo de Dios o amado de Dios. No se conoce la identidad histórica. Hay diferentes conjeturas. Vamos a verlas rápidamente. Un título honorario. O puede ser un título honorario, vamos a decirlo así. Esta hipótesis sostiene que Teófilo no era una persona, sino que Teófilo era, como significa amigo de Dios, puede ser usado para denominar a cualquier persona que era amiga de Dios. ¿Sí? O cualquier persona que se ajuste a esta descripción. Vos, yo, Estela, Débora, Alejandro, Joel, el que lo lea. Esa es una de las posibilidades. Según la tradición copta, afirma que Teófilo era una persona y añade que se trataba de un judío que vivía en Alejandría. ¿Sí? Acordémonos, cuando hicimos la introducción al Nuevo Testamento, había judíos muy importantes, ¿sí? Con cargos muy importantes. Así que puede haber sido un judío de Alejandría. Otros sostienen que era un oficial romano de algún tipo, algún cargo bastante alto, y por eso Lucas se refería a él como excelentísimo. Palabra que se utiliza en algún otro pasaje del Nuevo Testamento para hablar de los oficiales romanos. Una variante considera que Teófilo podría haber sido el abogado de Pablo en el juicio en Roma. Recordemos que Lucas estaba con Pablo y Pablo decía, mi hijo Lucas. ¿Sí? Así que puede haber sido el abogado de Pablo. Un abogado en ese momento era llamado excelentísimo también. Hay una hipótesis que es mucho más reciente, que aparentemente tiene aceptación en los últimos tiempos entre los teólogos, que dice que este personaje era llamado, o se llamaba Teófilo ben Anás. Era un sumo sacerdote del templo de Jerusalén entre el año 37 y 41. Según esta hipótesis, Teófilo hubiera sido a la vez Cohen. ¿Qué es un Cohen? Es un descendiente o varón directo de Aarón, ¿sí? Un saduceo que lo convertía en hijo de Anás y cuñado de Caifás. Bien, son teorías. No sabemos en realidad quién era Teófilo, pero yo me quedaría con la primera. Si Teófilo quiere decir amigo de Dios o amado por Dios, todos somos amados por Dios. Y me quedaría con eso. Ahí me avisó que quedan 10 minutos. Cuando cuando se corte, nos volvemos a conectar. ¿Sí? Vamos a hacer una conclusión pequeña de este prólogo. Dice, tiene un valor, el valor de demostrar el estricto apego a la verdad de Lucas. Recurrió a todos los medios a su alcance para relatar con fidelidad la vida de Jesús. Y más tarde los inicios de la iglesia. Sus palabras
deben brindar las garantías necesarias para afirmar que nuestra fe se basa en el suceso histórico de mayor importancia en el mundo, la vida y obra de Jesucristo. Bueno, vamos al punto 2, el nacimiento de Juan el Bautista y del Señor. Y acá tenemos para leer Lucas, desde el capítulo 1, del versículo 5 al 25. Ale, ¿tenés Biblia? Sí. Bueno, ¿cómo estás? ¿Podés leer Lucas 1 del 5 al 25? Lucas 1. Del 5 al 25. Bueno, voy a intentarlo. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel, le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar. Y respondieron que había visto visión en el santuario. Y él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elisabet y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Perfecto. Gracias. Bueno, vamos a hablar primero del precursor. Para que venga el Señor Jesucristo, para que venga el Mesías, había que preparar el terreno, ¿sí? Ese precursor tenía como misión despertar los sentimientos religiosos de un pueblo que estaba totalmente adormecido. Hombres y mujeres devotas quedaban, estaba José, estaba Zacarías, Elisabet, María, Simeón, Ana. Esos eran excepción, no eran la mayoría. Desde que el profeta Zacarías le anunció al pueblo de Israel que había experimentado la opresión por parte de diversas potencias extranjeras, también el surgimiento de sectas judías
hizo que más personas se alejaran de Dios. ¿Sí? Veamos un poquito los personajes de todo esto que estamos viendo. ¿Sí? Para que este precursor aparezca, aquí se nombra a Herodes, rey de Judea. Rápidamente, ¿quién era, qué quiere decir Herodes? Era Herodes y toda la familia de Herodes formaba una dinastía que ejerció el poder en Palestina prácticamente en todo el tiempo que abarca el Nuevo Testamento. En este caso, el Evangelio está nombrando a Herodes el Grande, fundador de la dinastía. Eran idumeos, practicaban la religión judía. En el año 47 a.C. fue nombrado por su padre gobernador de Galilea. Por medio de su alianza con Roma, logró dominar su territorio y extenderlo. Tenía dentro del Imperio Romano el rango de monarca aliado, ¿sí? O sea, era rey de los judíos y aliado de los romanos. Entonces, ¿para qué lado tiraba? ¿Para los judíos o para los romanos? En realidad tiraba para los romanos, ¿sí? Fue malvado y sanguinario. Por ejemplo, fue aquel que determinó la matanza de los niños en Belén. Mateo 2, 13, 18, después si quieren lo pueden ver en el apunte. Cuyo objetivo era matar a todos los niños porque la profecía decía que había nacido el Mesías. Bajo el gobierno, se puede decir que bajo su gobierno, el Estado judío ocupó una posición muy fuerte, ¿sí? Y esa posición fue reconocida por los romanos, ¿sí? Merced a pesados tributos, ¿sí? Era increíble la cantidad de impuestos que le imponía al pueblo judío, y con esos impuestos él se propuso y llevó adelante la reconstrucción del templo, que duró 80 años. Terminó justamente cuando fue destruido en el año 70 después de Cristo. Para que se den una idea, estaba revestido de mármol. El mármol era una de las cosas más caras para poder comprar en la construcción. ¿Sí? A pesar de que practicaba el judaísmo, ¿sí? No era tan religioso y le gustaban más las cortes paganas y le gustaban más las fiestas que darle tributo a Dios. ¿Sí? Los judíos también lo consideraban como un tirano, servir a los romanos y a los intereses del imperio. El segundo personaje es Zacarías y Elizabeth. Bueno, vamos a tratar de sacar, no tenemos muchos datos de quiénes eran. Poco sabemos, más allá de lo que dice el libro. Pertenecen al remanente fiel de Israel. ¿Se acuerdan cuando se empezaron a reconstruir los muros? Bueno, en el libro de Nehemías y en otros libros se habla de un remanente judío que quedaron para volver al final. Bueno, ellos son descendientes de este remanente, ¿sí? En un pueblo judío que estaba bastante alejado de Dios, ellos eran fieles a Dios. Zacarías era sacerdote de la casa de Abdías, Elizabeth era la hija de Aarón, lo cual quería decir que también pertenecía a una familia sacerdotal, y que una persona como Zacarías, que era sacerdote, se case con la hija de un sacerdote, ¿sí? Era un honor doble, ¿sí? Y el tercer personaje que encontramos es el ángel, ¿sí? Es el ángel de Dios. El relato se divide en tres partes, o vamos a tocarlo desde tres puntos de vista. Primero, la fidelidad de Dios, la gracia de Dios y la falta de fe en Dios. ¿Sí? Y vamos a tratar de hacer un poquito de énfasis en nosotros mismos, ¿sí?